Dios me les bendiga, mis hermanos. Es un placer poder estar con ustedes en esta oportunidad compartiendo las doctrinas fundamentales. En este momento vamos a hablar de la doctrina número 5, la cual habla de la salvación. Y en esta oportunidad nos acompaña nuestro hermano Fernando Bonilla, el cual estará compartiendo o leyendo los textos bíblicos que vamos a tener a continuación. Me gustaría comenzar en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando nosotros leemos este verso, nos damos cuenta que habla acerca de salvación, habla acerca del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y de eso se trata el tema del día de hoy, la salvación. Ahora, puede definirse como salvación la acción de librar de la muerte a alguien o mantener con vida, sanar o salvar. Esto hace referencia a lo que es la salvación. Ahora, cuando vemos esto, lo primero que vamos es a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, o lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Es darnos la salvación. En la doctrina pasada se estuvo hablando acerca de la caída del hombre. Quiere decir de que el hombre estaba perdido, pero vino Cristo y a través de su muerte y su resurrección nos da a nosotros ahora salvación. Y por eso quiero que preste mucha atención, ya que la salvación trae consigo algunos puntos que genera en nosotros un cambio o que nos da a nosotros la bendición de poder continuar. Mire lo que dice aquí, haciendo referencia a lo que es la salvación. Se dice que bajo la totalidad de la revelación bíblica, nosotros entendemos la salvación como el acto mediante el cual Dios limpia todos los pecados del hombre. Todo lo que usted pudo haber hecho o cometido, bueno, a través de la salvación, eso queda absuelto, queda quitado completamente. Ahora, para estudiar la salvación vamos a hacerla bajo dos principios básicos. Uno, la justificación, que es lo que nos trae esta salvación, donde nos posiciona, y la regeneración. Pero en esta primera parte vamos a hablar acerca de la justificación, lo que ahora en realidad somos. Y para eso invitamos a nuestro hermano Fernando a que nos lea el libro de Romanos capítulo 3, del verso 22 al 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como se menciona anteriormente, en la doctrina número 4 se hablaba que el hombre cae, y una vez que el hombre cae, el pecado es introducido en la humanidad, es depositado sobre ellos. Por eso, dentro del ser humano existe la maldad, o existía una separación entre Dios y el hombre. Ahora, una vez que Cristo viene a la tierra y muere por nosotros, nos da esa salvación. Quiere decir que ahora nos justifica. Y según lo que es la justificación, mire, hace mención a esto. Dice, el término justificación significa algo judicial, significa absolver, declarar justo o pronunciar sentencia de aceptación. Esencialmente es absolución divina, es decir, la declaración de justicia de parte de Dios a favor del hombre. Esto deriva de un acto de gracia divina por medio del cual Dios perdona, escuche bien, perdona todos los pecados del hombre y le confiere su justicia en virtud del sacrificio de Cristo efectuado en el Calvario, que es lo que leímos ahí en el libro de Romanos. ¿Qué pasa? Que ahora nada de esto nos pertenece a nosotros, porque usted pudo haber notado en la doctrina número 4 que el hombre falla y no tiene argumentos como poder ser santificado. Por eso el Señor Jesús viene al mundo como tal, muere y nos da a nosotros esa justificación. Quiere decir de que ahora el Señor Jesucristo nos justifica mediante el sacrificio que Él hizo. Entonces esa sería la naturaleza de la justificación, lo que hizo el Señor Jesús. Y para secundar esto vamos a leer también en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 al 11. Por favor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si nos damos cuenta acá en este libro en 1 Corintios, el escritor comienza a notar algunas características quizás del hombre impío o de ese hombre pecador, ese hombre que falló allá en la doctrina número 4 en el Génesis. El hombre cae, al hombre caer, los pecados que él cotidianamente hace son los leídos aquí en este texto bíblico. Entonces el hombre lleno de pecados, lleno de tantas contradicciones, llega al Señor Jesús, muere por nosotros y nos da la bendición de ser justificado ahora de todas esas obras malignas que el pecado trajo a nosotros, esa maldad. Entonces el verso nos explica lo que es estar justificado, que cuando nosotros entramos en Jesús y comprendemos esta bendición, ya somos justificados por medio de lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros podamos hacer en este tiempo. Podemos hacer cualquier cosa, pero nada nos lleva hasta esa salvación, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Quiere decir desde que ahora Él nos justifica a Dios y nos dice: yo morí por Él, yo perdoné esos pecados, y eso nos invita a entrar a esa etapa de la justificación. Ahora, la justificación es como parte de un indulto divino, ¿sí? Ahora, esto habla acerca de pagar algo que quizás tú no te mereces, pero tienes ese beneficio por alguien que lo hace. No depende de ti. Uno, la necesidad de la justificación. ¿Será que nosotros como seres humanos necesitamos ser justificados? Pues sí, nos damos cuenta en el libro, en ese texto que leímos actualmente, el de 1 Corintios. Bueno, por nuestras fuerzas no podíamos, entonces necesitamos ser justificados. Mire lo que dice aquí, referente a la necesidad, puede verlo en su guía. Dice: para que el hombre pueda ser salvo, debe ser justificado primero delante de Dios. ¿Por qué delante de Dios? Porque bueno, Dios es el Todopoderoso y Él fue el que nos dio a nosotros la vida, el que nos creó. Ahora, cada hombre, según nos revela la palabra, es un pecador y está condenado al juicio eterno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hombre, una vez que falló allá en el Génesis, estaba condenado por el pecado. Sabemos que Dios no tiene comunión con las tinieblas, y esto quiere decir que Dios no tiene empatía con esas personas que viven en el pecado. Sin embargo, desde los cielos Dios dijo: tiene que haber una redención, y Jesucristo dijo: bueno, yo voy a hacer ese medio de redención a través de esta justificación, para que el día de mañana ellos puedan justificarse en lo que yo hice por Él. Ahora, esto quiere decir que en una condición original el hombre no calificaba para ser salvo, no podía, a causa del pecado que nuestro padre Adán cometió allá en el Génesis. Ahora, eso pasa a nosotros y ese pecado que constantemente está, o que estuvo en ese tiempo, tuvo que venir alguien que no justificara y que dijera: ahora el pecado de él queda absuelto por medio de lo que yo hice. Y fue lo que el Señor Jesús hizo, nos justificó. De allí pues se deriva la necesidad de que sea absuelto de toda culpa. Este es en el aspecto del hombre pecador. ¿Qué pasa? Que bueno, por medio de esta persona por el cual somos justificadas, que sabe que es Jesús, pues Él perdonó todos nuestros pecados y ahora nos da entrada al trono de la gracia delante de Dios. Y lo vamos a ver expresado en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A causa de la muerte de Jesús, según el texto, nosotros dejamos de ser injustos a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Escúcheme bien,
no es por nada que nosotros hayamos hecho, no, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios como justos por el sacrificio que Cristo hizo, y ahora que Él nos justifica delante del Padre. Ejemplificándolo, podemos decir de que el hombre llegaba a Dios y decía: por favor, Señor, escúchame, y el Padre podía no escucharlo porque estábamos llenos de pecados y de maldades. Ahora, una vez que Cristo muere, nos da entrada ahora al trono de la gracia para que podamos alabar a Dios y decirle cualquier cantidad de palabras, y Él puede decir: ahora sí te escucho, porque ya no eres cualquiera, ahora eres justificado por medio de Jesucristo, el que murió en la cruz y que ahora permite que se abra el paso ante mi presencia, ¿sí? Ahora, una vez que el hombre falla, ya conocemos, el hombre queda derivado, queda separado de lo que es la presencia de Dios. Jesucristo muere en la cruz del Calvario allá y nos da entrada al trono de la gracia, y ahora somos justificados. Es decir, el hombre estaba lleno de maldad. Jesús nos rescató del hoyo en el cual nos encontrábamos, quizás pornografía, quizás delincuencia, quizás andábamos en hurto, cualquier cantidad de pecados. Ahora Jesús llega, nos recoge de ese precipicio y nos dice: ahora lo que tú hiciste, yo me encargo de pagarlo. ¿Qué pasa? De que ahora la persona, cuando quiere venir a acusarte y decir: él me robó, Jesucristo dice: yo pago por él. Todo lo que Él hizo, yo me encargo. Entonces, el día de hoy estamos justificados por lo que hizo Cristo. Porque si notamos, nosotros hemos fallado en todas las oportunidades que Dios nos ha dado. Ahora continuamos. Como tercer punto, la fuente de la justificación. El hombre, dice, no puede ganarse ni hacerse merecedor de la justificación, por lo cual Dios sale en busca de él para dársela solo por su gracia. Escuche bien, ¿qué es la gracia? En este caso es el amor de Dios hacia el hombre. Vamos a ver qué dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí nos lo dice claramente: nosotros no podemos ganarnos absolutamente nada por nuestra fuerza. No hemos hecho nada. Y cuando estudiamos las veces que Dios intentó salvar al hombre, el hombre se descarrió, el hombre hizo lo malo, porque normalmente dentro de nosotros ese pecado que está allí tratando de hacer el mal no nos deja acercarnos quizás a esa santificación que podemos hacer o tratar de justificarnos. No, por nuestra propia fuerza no podemos. Fíjense, en el principio Dios creó a Adán y a Eva, sin embargo no pudieron quizás mantenerse allí cerquita, sino que fallaron. Entró el pecado. Luego Dios dice: le voy a dar una oportunidad al hombre. Sin embargo, el hombre se depravó completamente. Dios dice: bueno, voy a tener que raerlo sobre la faz de la tierra, quitarlo completamente. Viene el diluvio sobre la tierra, acaba con ellos. Dios le da una oportunidad al hombre nuevamente. Deja allí a Noé y su familia y pasa un tiempo. Y también allá en la torre de Babel la gente empieza a depravarse, empieza a hacer las cosas malas. Y si nos ponemos a ver cada una de las etapas en la cual Dios le da oportunidad al hombre, el hombre se ha desviado, ha hecho lo malo. Por eso, por nuestras propias fuerzas no podemos ser justificados. Y debido a esto, Jesús dijo: ya basta que el hombre esté pecando, haciendo lo malo. Yo ahora van a ser justificados por mí, porque veo que el hombre por su fuerza no puede solo. Y es lo que quizás queremos hacer con esta clase, es que usted comprenda que por nuestras propias fuerzas no podemos lograrlo, sino que es a través de Jesús que podemos ser justificados, y que es Dios el que nos anima a poder seguir, el que nos justifica, Jesucristo, para que el día de hoy podamos venir y adorar a Dios abiertamente en el templo. El siguiente punto es la base de la justificación. Vamos a leer un poco. Dice: es una realidad innegable el hecho de que la ley ni ninguna otra alternativa puedan justificar al hombre, a pesar del amor y la gran misericordia que Dios tiene por la humanidad.
Él no podía omitir el pecado del ser humano, o sea, no se podía olvidar del pecado, porque como lo mencioné anteriormente, Dios aborrece el pecado. Esto no quiere decir, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado, el que tú estés constantemente pecando, en que el hombre esté haciendo el pecado constantemente. Eso no le agrada a Dios. Sin embargo, Dios ama a esa persona y dice, bueno, tengo que buscar la solución, cómo traerlo a mí. ¿Y es a través de qué? A través de la justificación. Dios, continuando aquí la lectura, dice: Dios, mediante su perfecta sabiduría, con el sacrificio de Cristo, resuelve la imposibilidad del hombre de pagar por las consecuencias de su pecado, ya que este sacrificio es la máxima demostración de amor. Y cabe destacar lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué pasa? Que como nosotros no hemos podido hasta el día de hoy quizás agradar a Dios de corazón con todo lo que tenemos, Él dice, bueno, tengo que hacer algo. Y a continuación vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si podemos ver este verso con el cual comenzamos, nos daremos cuenta de que Él, el Padre Eterno, nos dio a Jesús para que nosotros creamos en Él y entonces podamos tener vida eterna. Sin embargo, en este tiempo muchos de nosotros nos alejamos un poco de Él, a pesar de que Dios nuevamente nos da la oportunidad de ser justificados. Sin embargo, el hombre sigue y sigue cometiendo errores. Pero Dios nos da la posibilidad de mandar a Jesucristo para que nosotros confiemos en Él, para que el mundo lo declare a Él como su Rey, como esa persona por la cual somos justificados, y así podemos entrar tranquilamente al trono de la gracia. A la vez, dice, es un acto que cumple con los requerimientos de la justicia de Dios. Quiere decir que a través de Jesucristo, bueno, nosotros podemos ser contados como personas llegadas a Él, a su presencia, a través del sacrificio. Leamos que dice el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A través de Jesucristo nosotros somos justificados acerca de lo que Él hizo, y podemos ver el amor de Jesús para con nosotros. Y esto no es de que quizás Él lo hizo en contra de su voluntad, no quiero morir por ellos, no quiero darle justificación o no quiero salvarlos. No, dice que Jesucristo dijo, yo voy por ellos, yo los amo, lo quiero hacer. Esto me dice a mí que Jesucristo nos ama y que Jesucristo quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente al Señor, que aún siendo pecadores, aún cometiendo cualquier tipo de error, Él se mostró alegre con nosotros. Él dijo, no importa, si no pueden con sus fuerzas, entonces yo voy a pelear con ellos. Ahora, de esta forma, la base fundamental y única de la justificación es el sacrificio propiciatorio del Señor Jesucristo, y es en virtud de los méritos logrados por Él en la cruz que el hombre es librado de todos sus pecados y declarado que justo. Quizás usted puede verse y decir, ay, pero es que yo no me veo tan justo, quizás no soy tan justo. Me acerco al espejo y me veo y digo, ay, es que no tengo nada de justo. Pues quiero enseñarte que tú no has hecho absolutamente nada, por eso tú no te puedes gloriar de lo que hoy día eres. No, sino debemos darle gloria a Jesús, que fue a través de su sacrificio y a través de su justificación que hoy día nosotros podemos encaminarnos. No sé, es como reconocer de que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Por eso el hombre, cuando se siente fuerte, cuando en realidad cree que es algo, no lo es. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que solamente en Jesús tenemos nosotros esa justificación. O sea, la única base de la justificación es Jesucristo, es el único, no hay otro. Así que si usted cree que a través de las cosas que haga, el portarse bien, quizás hacer todo tan estrictamente puede obtener esta justificación, pues no. La justificación la tenemos a través de Jesús, cuando nosotros seguimos sus pasos y nos encaminamos. Aquí en el pie del texto dice, el sacrificio de Cristo es llamado causa eficiente de la justificación, porque ella se deriva directamente de Él, no hay otro, ¿sí? Es Jesucristo y el hombre.
Ahora Jesús hace un puente entre Dios y nosotros para que podamos presentarnos a Dios. Por eso cuando nos llegamos a Dios le damos gracias y lo honramos a través del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Porque ahora nos da la bendición de poder ser ¿qué? Justificados. Ahora acá ya para terminar esta primera parte, el número 5, vamos a hablar el medio de la justificación. Dice, el sacrificio de Cristo es base suficiente para salvar a todos los hombres. Fíjese bien, aquí no hace falta en decir, Jesucristo murió por mí, ok, me dio justificación, pero ahora yo tengo que hacer algo, como muchos dicen. Entonces, para que yo pueda tener la salvación o pueda ser justificado, tengo que pagar una promesa, tengo que irme de rodillas de aquí a X sitio, o tengo que caminar descalzo, como muchos hacen o muchos creen. ¿Por qué? Porque ellos creen que el medio de la justificación, aparte de ser Jesús, tiene que ser nuestras obras o algo que nosotros podamos hacer. Pero sin duda alguna, no. Jesucristo es el único medio de la justificación. Ahora, en realidad, no todos quizás se acercan confiando en Jesús como el medio único de justificación, como lo mencioné anteriormente, que muchos creen que pueden lograr algo con sus propias fuerzas. Pero por lo antes leído nos damos cuenta que es solamente a través de Jesús, porque el hombre ha venido fallando y sin embargo gracias le damos al Señor Jesús que nos ha dado la salvación y que a través de esa salvación tan perfecta nos dio justificación a través de su muerte y su resurrección. Ahora, aquí continuando dice, esto es así, como lo hemos dicho, porque Dios escogió el medio de la fe para que las personas hicieran efectivo lo que ha sido dado en la cruz. ¿Qué es fe? Bueno, es creer, es conocer, es ir más allá, es confiar en que lo que hizo el Señor Jesucristo hoy día nos justifica. En este caso, la fe funciona como causa instrumental de la justificación, lo que significa que es el instrumento a través del cual se recibe la justificación. ¿A través de qué? De lo que Jesucristo hizo por nosotros. Es el único medio, no hay otro, mi estimado hermano. En ninguna manera la fe es un mérito humano, ni siquiera eso. Todo nos lo ha dado Jesús y como dije anteriormente, Él nos buscó a nosotros antes que nosotros intentásemos buscarlo a Él. Porque cuando estábamos en delitos y pecados, Él dijo, yo voy a morir por nuestro hermano Salomón. Y aquí está, hoy día puedo compartir la palabra del Señor por su sacrificio y porque a través de Él me justificó. Ahora, la fe es esa entrada hacia Jesús, en nosotros confiar en Él, aunque quizás no veamos nada, saber de que Él murió por nosotros y que ahora podemos acercarnos a Dios. Yo quiero que leamos el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, a ver qué nos dice por acá. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice el texto, o sea, en realidad nosotros estamos siendo justificados a través de Jesús. Y fíjense, utiliza una palabra aquí, dice paz. Vamos a tener paz para con Dios. Esto habla que vamos a estar conectados con Él y que no vamos a ser desplazados o no vamos a ser dejados a un lado o decir, ay, es que Dios está bravo conmigo, Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de nosotros, Él está allí. Pero reconocer de que somos justificados a través de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Ahora, para seguir con esto, vamos a ver qué dice el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el texto lo dice, en realidad no somos justificados por las obras que nosotros podamos hacer. En realidad así se puede decir de una manera de ley, algo que nos diga tienes que hacerlo así porque así, para que obtengas esa justificación. Pues no, la justificación viene confiando en el Señor y es el único que nos da entrada a la presencia gloriosa de Jesús. Es la justificación que el Señor Jesús nos ha dejado. Y como último versículo vamos a leer en Gálatas capítulo 3 versículo 24.
Vamos a ver qué nos quiere decir la palabra del Señor. De manera que la ley ha sido nuestro apoyo, nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí habla de la fe, habla acerca de una creencia. O sea, en este momento estamos tratando de empujar en creer en lo que hizo Jesucristo a nosotros, donde nos posicionó. Escucha bien, luego de estar envueltos en delitos y pecados, luego de estar en tanta maldad, Dios dijo, bueno, a través del sacrificio que hizo Cristo, ahora ellos son justificados por lo que Él hizo y ahora pueden entrar confiadamente donde yo estoy. Pero todo se basa en que esta persona tenga fe, de que confíe en que en realidad son justificados. Ahora, dice, la fe que sirve como medio de la justificación no es una mera fe intelectual de lo que quizás pueda saber, ni la fe que se usa para recibir un milagro. Yo tengo fe y creo que Dios me va a sanar alguna enfermedad. Pues no, es una confianza plena y total de que Jesucristo puede salvar nuestra vida del pecado. Esta fe que nos lleva al arrepentimiento y confesión de nuestros pecados. Esto es producida o impulsada por el Espíritu Santo. Es esa llenura del Señor que nos hace entender que podemos ver una realidad más allá de los errores que cometemos. Y es conocer y saber que a pesar de que hagamos cualquier cosa para acercarnos a Jesús o a Dios, el único camino que nos lleva a esa justificación se llama Jesús. Así que, mi hermano, es una bendición poder compartir lo que es la justificación, y le invito a que no se pierda la siguiente parte de esta doctrina de la salvación, la cual vamos a hablar acerca de la regeneración, y vamos a ver ese efecto que causa la justificación mediante la salvación. Y ahora vamos a ser regenerados. Dios me le bendiga, mis hermanos, y nos vemos en la siguiente clase.